Cereceo 2018. Propuesta de un nuevo modelo, práctica reflexiva mediada. La práctica reflexiva tiene como propósito fundamental la comprensión y mejora del profesionista, que la aplica. Se busca que los docentes logren resignificar su práctica, empoderándolos con nueva información que ellos mismos descubran e investiguen y que les permita estar en una constante prospección de elementos y hallazgos a favor de una mejora personal y profesional continua. Sainer, 1982, y Carr, 1996, señala que existen docentes que se dejan llevar por las teorías actuales y las tendencias pedagógicas, sin detenerse a reflexionar sobre la pertinencia de las mismas en su trabajo, es decir, actúan de manera acrítica. La relación teoría-práctica es un factor fundamental en la práctica reflexiva, puesto que si se considera únicamente la teoría o la práctica, su análisis será incompleto. Tanto la teoría como la práctica tienen una relación dialógica, en la que ambas se necesita para generarse o comprobarse a corregirse, es decir, en la práctica reflexiva se requiere de la teoría, de la técnica y de la práctica, pero además se necesita de una parte reflexiva acrítica que permita un correcto análisis de la misma. Capítulo 4. La práctica reflexiva. La capacidad de reflexión se nos presenta, en principio, como una característica de la persona, inherente a la condición humana. El ser humano es capaz de reflexionar y pensar de forma innata. La reflexión en el ser humano es una realidad natural y espontánea. La capacidad de emprender una práctica reflexiva se convierte en el estudiante en uno de los medios de reforzar la calidad del proceso educativo y de promover un aprendizaje adecuado a la enseñanza superior. Binet, 1992. La práctica reflexiva es un medio para estimular a los estudiantes a que desarrollen la capacidad de observarse a sí mismos y de emprender un diálogo crítico con ellos mismos y con todo lo que piensan y hagan. El conocimiento sobre la práctica docente debe ser un conocimiento creado por el mismo sujeto en la formación. El alumno, alumna, practicante se están formando de un modo real y auténtico, precisamente porque es él quien concede un significado personal a unos contenidos que ahora vive y sobre los que reflexiona, y en los que están implicados muchas dimensiones de su persona. La práctica reflexiva es una metodología formativa de reciente aparición y por tanto una realidad muy contemporánea. Platón sitúa la intención en una esfera muy superior a la acción, considerando a la primera como la más noble por su carácter racional y espiritual. Aristóteles, al analizar el aprendizaje, concede un lugar principal a la acción y la práctica, denominando a este resultado el saber práctico. La Ilustración fue el fundamento intelectual que transformó de raíz el modo de pensar, tanto en lo social como en lo político y en lo económico. Las bases de la práctica reflexiva las encontramos de una manera más consistente y elaborada en el pensamiento pedagógico de John Dewey. Dewey tuvo una gran influencia en el desarrollo del progresismo pedagógico, desempeñando un papel protagonista que abarca desde finales del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Para él, la educación es una continua reestructuración de la experiencia que da sentido y capacidad para dirigir y organizar las experiencias siguientes. El aprendizaje se considera un proceso de acción sobre las cosas y no un proceso para recibir datos de manera positiva. Dewey señala 4 elementos esenciales del aprendizaje que él plantea para la educación en general. Farfán, Wilfrido y Fonseca, 2016. El diseño de situaciones de aprendizaje como elemento para el enriquecimiento de la profesionalización docente. El punto de partida para la construcción de saberes es la actividad normada por emergentes de naturaleza social, que denominamos prácticas sociales.
Estos regulan el ejercicio de prácticas compartidas a través de los cuales los sujetos, individuales o colectivos, nos relacionamos intra e interpsicológicamente. Todo funcionamiento social de enseñanza y de aprendizaje se construye dialécticamente con la identificación y la designificación de contenidos, de saberes como contenidos a enseñar. Chivarly, 1991. Un supuesto básico de la teoría de situaciones didácticas es que el alumno aprende, adaptándose a un medio que es factor de contradicciones, de dificultades, de desequilibrios. Este saber, fruto de la adaptación del alumno, se manifiesta por respuestas nuevas, que son la prueba del aprendizaje. Briswalder, 1986. La concepción moderna de la enseñanza le pide al maestro que provoque que los alumnos las adaptaciones deseadas a través de la colección acertada de los problemas que le propone. García, Loredo y Carranza, 2008. Análisis de la práctica educativa de los docentes, pensamiento, interacción y reflexión. La práctica educativa de los docentes es una actividad dinámica, reflexiva, que comprende los acontecimientos ocurridos de la interacción entre maestros y alumnos. No se limita al concepto de docencia, es decir, a los procesos educativos que tienen lugar dentro del salón de clases. Incluye la intervención pedagógica ocurrida antes y después de los procesos interactivos en el aula. El análisis y la evaluación de la docencia realizados por las instituciones a partir de la aplicación de un cuestionario que se responde los estudiantes al finalizar un ciclo escolar, resultan insuficientes para dar cuenta de la complejidad de las acciones docentes. Las instituciones de enseñanza constituyen espacios donde se llevan a cabo y se configuran las prácticas de los docentes. Estos escenarios son formados por docentes debido a que modelan sus formas de pensar, percibir y actuar. D'Elia, 1999. La práctica docente. De acuerdo con D'Elia, 1999, se concibe como la acción que el profesor desarrolla en el aula, especialmente referida al proceso de enseñar, y se distingue de la práctica institucional global y la práctica social del docente. García, Cabrero, Loredo, Carranza, Figueroa, Arbezú, Monroy y Reyes, 2008, plantean la necesidad de distinguir entre la práctica docente desarrollada en las aulas y una práctica más amplia llevada a cabo por los profesores en el contexto institucional, denominada la práctica educativa. Esta última se define como el conjunto de situaciones enmarcadas con el contexto institucional y que influyen indirectamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Propiamente dichos, se refieren a cuestiones más allá de las interacciones entre profesores y alumnos en el salón de clases, determinadas en gran medida por las lógicas de gestión y organización institucional del centro educativo. Ortega, 2014. Una práctica docente sustentada en la reflexión. Interés es el técnico, está asociado a la ciencia empírica, analítica, positivista, basada en la observación producida por la experimentación. Este tipo de racionalidad se asocia a la posibilidad de generar control y explotación técnica del saber y concibe a la educación como un acto verificable y controlable, que apunta a la transmisión de conocimientos científicos. El docente, en este tipo de racionalidad, se enfocará en que los estudiantes interpreten y analicen el conocimiento considerado en el texto en el que están inmersos. Para esto, utilizará metodologías más participativas que posibiliten que el estudiante reflexione desde y sobre su acción. Roles docentes en la gestión en el aula. Pascual diferencia de los paradigmas en la relación al rol que cumple el docente en la gestión de aula.
mientras que la racionalidad técnica concibe al docente como un intérprete o un adaptador del currículum preestablecido. La racionalidad práctica lo concibe como un actor activo que construye el currículum. Las instituciones de educación superior han sentado la premisa en la racionalidad técnica, establecido un currículum normativo basado en la creencia de que la práctica competente se transforma en una práctica profesional cuando se sistematiza la solución de problemas a partir del conocimiento científico. Práctica reflexiva del docente. A partir de lo anterior, Schoen propone sustentar la práctica educativa en una práctica de la reflexión, argumentando que los problemas que atraviesan los centros de información profesional tienen que ver con la doble relación que establecen con el mundo práctico y el mundo universitario, donde tienden a tener orientaciones o bien dirigidas a las disciplinas o bien hacia la práctica. El proceso reflexivo se logrará en la medida que la enseñanza esté orientada a generar reflexión. Al respecto, Schoen enfatizó 3 ideas centrales para identificar una práctica reflexiva. Reflexión en acción. Es cuando un sujeto piensa en una situación sin dejar de actuar y reorganiza lo que está haciendo mientras lo está haciendo. Luego se establece una conversación reflexiva entre el sujeto y los materiales de la situación. Y, por último, la persona retoma su pensamiento sobre lo que ha hecho para dilucidar cómo su propio conocimiento en la acción pasada pudo haber contribuido al resultado inesperado.